Muy bien. Bien, entonces el tema de hoy es programación lineal, método gráfico. Ya lo habíamos visto en Mate 1. Una consulta les quería hacer. Todos ustedes estuvieron conmigo en Mate 1. Yo sí. Sí, ¿verdad, Álvaro? Jefferson, también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, eso nos va a facilitar la clase de hoy entonces. Entonces vamos a comenzar. A ver, la programación lineal, jóvenes, a ver. Si ustedes recuerdan, vamos a empezar con lo que es el método gráfico. La próxima clase que tengamos, vamos a analizar cómo resolver estos ejercicios, pero utilizando matrices. Y para el efecto vamos a usar una matriz que se llama la matriz simplex, que es un poquito complicada de realizarla, pero con ustedes no hay mayor problema porque son bien pilas, ¿verdad? Así que lo vamos a ver en la próxima clase. Con ustedes, ¿cuándo tenemos examen? La próxima semana, no, ¿verdad? Bueno, pues resulta, como ustedes recordarán, que tenemos que construir o nos dan hecha una función que le llamamos función objetivo y la tenemos que evaluar dentro del esquema de varias restricciones que, pues ya sea que las tengamos que construir o nos las dan hechas. De manera que tenemos algo como esto, si ustedes se pueden recordar, teníamos que graficar pues una serie de líneas rectas. En este caso, tenemos una línea recta que viene aquí, pueden ver por donde estoy pasando el cursor, y tenemos otra línea recta también que viene por aquí, Bueno, ya la aburrió tanto llamar. ¿verdad? Ahora sí, déjalo. Perdón, Kevin, le voy a poner en silencio. Vamos a ver. Ya. Entonces, pueden darse cuenta que teníamos un vértice aquí, ¿verdad? Donde empieza el área de factibilidad. Tenemos otro vértice donde está el punto de intersección, que es el cruce donde se cortan las líneas rectas o las restricciones. Y tenemos otro par de vértices justo en las esquinitas del área de factibilidad. ¿Qué significa el área de factibilidad? Bueno, recordemos que quiere decir que es un área que está rodeada de vértices. Vean los vértices aquí, que son los rojitos. Y de acuerdo a la teoría de programación lineal, uno de estos vértices va a contener la solución que nos hace óptima la función objetivo que estamos analizando. Eh, ¿Alguna duda con esta? Esta es pues una diapositiva bastante teórica, ¿verdad? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Cuando nosotros graficamos nuestras desigualdades o líneas rectas, pues podríamos encontrar una serie de puntos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ustedes ven aquí que tenemos tres líneas rectas, ¿verdad? Observen que entre las tres líneas rectas, pues tenemos este punto de intersección que tiene coordenadas 3,4 y tenemos este otro punto de intersección que tiene coordenadas 6,2. Además, tenemos otros puntos aquí donde estas líneas cortan al eje Y, al eje vertical Y. Así que vamos a hacer una lista de todos estos puntos y esa lista vamos a anotar sus coordenadas en una tabla de valores. Observen bien, tenemos el punto 0,2, 3,4, 6,2 y 0, -2. Esto lo copiamos o lo transcribimos a la tabla acá. 0,2, 3,4, 6,2 y 0, -2.
Luego tenemos que recordar cuál es la función objetivo. Al inicio del ejercicio, pues ahí estaba. Vamos a recordarlo por acá. Dice que la función objetivo es una función de ganancia, que es que igual a 5x menos 3y. 5x menos 3y. Entonces, ya teniendo eso en mente, pues construimos la tablita de valores. Podemos usar la calculadora, ¿verdad? Si ustedes gustan. Y vemos, para el primer punto que tenía coordenadas 0 y 2, entonces la función objetivo nos va a quedar 5 por 0, pues es 0 a ustedes, menos 3 por 2. Pues se nos va a quedar como un menos 6, porque estamos multiplicando 2 por menos 3, nos queda menos 6. Hagamos la siguiente. Tenemos 5 por 3 en este caso. 5 por 3 menos 3 por 4. Y obtenemos una respuesta 3 y la anotamos aquí en la tabla de valores. Hagamos el último, ¿verdad? Porque creo que ya todos tienen la idea cómo creamos esta columna. Hagamos la última, entonces vamos a tener 5x, o sea, 5 por 6, 5 por 6, menos 3y, o sea, menos 3 por 2. Y la respuesta es 24. Quería preguntarle si quedó claro entonces cómo construimos esta columna. Sí, Lick, todo claro. Ah, bueno, muy bien. Ya que tenemos hecha toda la tabla, tenemos que tomar la decisión, pues, cuál va a ser la respuesta. Fíjense que en este caso, esta es una función de ganancia. La función objetivo, repito, es una función de ganancia. Significa que tenemos que encontrar el valor máximo de esta columna. Y el valor máximo aquí, pues, es 24. Por lo tanto, la respuesta va a ser 6 unidades para X, 2 unidades para y 24 de ganancia, que regularmente pues es en dólares o alguna moneda. Por supuesto, bueno, ustedes ustedes que van a ser gerentes y hacen su análisis matemático, no van a decirle a las personas, mire, son 6x y 2 lleva. Ustedes tienen que dar una explicación un poquito más completa, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? Vamos a recordar entonces cómo extraemos las coordenadas de las líneas rectas. A ver, fijémonos en este ejemplo, vean. Dice que 2x más 3y menor que 600. Vamos a simular entonces que x se hace 0. ¿Saben qué? ¿Quieren que lo hagamos en Excel? No, no. Sí les agradecería que por lo menos contesten, ¿no? Por favor, licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Vamos a ver, digamos que esta es la línea recta a la cual le queremos extraer las coordenadas, ¿verdad ustedes? Bueno, voy a aumentarle un poquito de tamaño a esto. Muy bien, entonces vamos a escribir una tabla, ¿verdad? Con los encabezados X y Y. Y ya se me perdió otra vez el mouse. Permítame, fíjense que me estaba fallando. Aquí está. Muy bien. Como les estaba repasando, ¿verdad? Entonces, para extraer las coordenadas, decimos, bueno, la línea recta es 2x más 3y menor que 600. Por lo tanto, si x vale 0, entonces anotamos 0 por aquí, ¿verdad? Si x vale 0, y nos queda en valor de 600 entre 3, ¿verdad? 600 entre 3, entonces anotamos aquí 600 entre 3, o sea, 200.
Y el siguiente paso, o sea, el siguiente punto, nos va a quedar, ¿qué pasa si es Y la que se hace 0? Bueno, si es Y la que se hace 0, entonces X nos va a quedar con valor de 600 entre 2, o sea, 300. Cuéntenme si estamos claros aquí. Damaris, ¿está claro? Va, muy bien. Ahora con esto en mente, pues vamos a construir la gráfica, ¿verdad? La gráfica. Fíjense que en el eje X va a ir de 0 a 300, de 0 a 300. Si ustedes tienen una reglita, pues podrían utilizar, digamos, pulgadas, ¿verdad? Pulgadas en la reglita, entonces va a tener de ancho 3, ¿verdad? Sería 3 pulgadas y cada pulgada puede valer 100. Y de alto, en el eje Y, pues va a tener 200, o sea, podemos usar 2 pulgadas, entonces va a tener 200 ahí. Ahora, yo lo voy a hacer acá en Excel, ¿verdad? Voy a utilizar una plantilla de línea recta, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Y aquí está. O incluso, fíjense que lo podemos hacer todavía más rápido. Déjenme ver, permítanme. Podemos marcar o sombrear la parte numérica de la tabla que acabamos de hacer y nos vamos a insertar gráfica y elegimos una plantilla de línea recta. Y ahí está entonces ya la gráfica, ¿no? Por supuesto, hay que mejorarla un poquito, ¿verdad? Vamos a aumentarle de tamaño a los números en los ejes para que pues la puedan ver mejor en pantalla ustedes. Ustedes cuando trabajan gráficas por ejemplo, en estadística 1, estadística 2, pues van a procurar de que sean gráficas que sean llamativas, que tengan colores bonitos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos también alternar con una serie de opciones que nos presenta aquí Excel, ¿verdad? O también de diseño rápido que le llaman. Podemos ver esta, por ejemplo, ¿verdad? Aquí. Podemos ponerle colores, podemos formatear una imagen, por ejemplo. Vamos a incluir una imagen, digamos, una imagen en línea. Um, Pueden aquí elegir alguno de los temas que les gusten, ¿verdad? Digamos, bueno, hay muchos temas, ¿verdad? Digamos, si están hablando de la población de algún tipo de animal, por ejemplo. Pueden buscar aquí, digamos que están hablando de la población de focas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, podemos incluir aquí una fotita de una foquita, ¿verdad? En fin, como pueden ver, hay muchas maneras de hacer sus gráficas, pues, bastante más atractivas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, miren, donde están las coordenadas de los puntos, pues también podría ser interesante, ¿verdad? Que le coloquen colores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le vamos a poner un colorcito amarillo. Y vamos a aumentar el tamaño a las coordenadas de los puntos, ¿verdad? Y ahí está. E incluso la línea, también la línea le pueden cambiar de color, ¿verdad? También de grosor. En fin, pueden hacer muchas cosas con la configuración de la gráfica, de manera que les quede una gráfica bonita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Licenciado, licenciado. una consulta. Sí, cuénteme. Mire, en relación a lo que estaba observando, es que la parte X se encuentra en la parte vertical, ¿verdad? Y la Y en la horizontal. No, No. la X, el eje X es horizontal. Aquí, mire, se lo voy a poner aquí. Eje Ujú. horizontal.
y la Y es el eje vertical. Siempre, siempre es. Sí, tiene razón. Por eso, fíjese que el primer punto que tocamos, ¿verdad? El primer punto que extrajimos, lo que pasa que aquí ya no lo hicimos, pero el primer punto, digamos, es el 0,200, ¿verdad? El 0,200, permítame. Tenemos 0 en X y 200. Fíjese que tiene razón, esto no está bueno. Déjeme hacerla otra vez. Pero la voy a hacer haciéndolo poco a poco, no así automático. Vamos a ver, insertar entonces un gráfico, vamos a ponerle así, ¿verdad? Donde la selección de datos, entonces vamos a agregar una línea recta. Los valores X son estos, ¿va? 0, 300. Y los valores Y son 200 y 0. Ahora sí, mire, no sé por qué se fijaron que lo hizo automáticamente, ¿va? Pero hubo algo saber que le cambió. Ahora sí, mire, el primer punto se lo voy a poner aquí en amarillo si gusta. El primer punto tiene coordenadas 0 en X y 200 en Y. Si usted se da cuenta aquí, hasta le voy a aumentar de tamaño. Ahí está, mire. Y le vamos a agregar etiquetas de datos para que quede todavía más claro. Mire. Etiqueta de datos, le damos formatear etiqueta de datos y aquí le ponemos la coordenada X, ahí las tenemos, y por último le podemos poner aquí un subaumento de tamaño de letra y ya está. A ver, esta no lo hizo. Ahí lo tiene, mire, con sus coordenadas en la punta de la flecha. Hoy sí, estamos ahí. Gracias, licenciado. Y vaya que se fijó, porque yo no me había fijado. No sé por qué al hacerlo automáticamente como que le dio vuelta, ¿verdad? Pero estuvo muy bien, muy buena observación. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con la presentación. Recuérdense que ¿qué horas son? Las 2:30, a las 3 de la tarde tenemos examen corto, ¿verdad? Para evaluar la tarea de la matriz insumo producto. Bien, vamos a continuar entonces. Ya que recordamos cómo se extraían estas coordenadas, entonces, por favor, hagan ustedes el siguiente ejercicio ahí en su cuaderno. Miren, por favor. Por favor, le extraen las coordenadas a esta línea recta o esta ecuación que tenemos aquí de línea recta. Lo hacen en su cuaderno, por favor. Le extraen las coordenadas y dibujan la línea recta que les queda. Y les voy a pedir, favor, que activen la cámara y me la muestren cuando terminemos. Voy a traer la calculadora para ayudarlos un poco. A ver. Fíjense que en el primer caso, si X es 0, entonces tenemos que dividir 300,000 entre 0.2, ¿verdad? A ver, 300,000 entre 0.2. Y eso nos da 1,500,000. ¿Les quedó igual? A ver, Mari, ¿le quedó igual? Sí, le Ahí quedó. estoy verificando el... Muy bien. Miren, aquí nos hace falta su compañera. La líder nos hace falta, ¿verdad? Marian. No está Marian. Marian anda cargando la antorcha. Bueno. Ahora, si Y es 0, ustedes, si Y es 0,
Entonces tenemos que dividir 300,000 entre 0.3, les va a dar 1,000,000, ¿verdad? A ver, 1 y 6 ceros, cabal 1,000,000. Entonces, ¿qué coordenadas van a tener, Kevin? De 0 a 300,000, de 1.500.000, podríamos Ajá, irnos de 500,000. ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo les va a quedar? Y la gráfica, ¿cómo les va a quedar? Fíjense que les va a quedar, vamos a resolver esta. Así, ¿verdad? Las coordenadas les van a quedar así, ¿verdad? Ustedes, 0, 1,500,000 y 1,000,000, ¿verdad? Kevin, así le queda, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, la gráfica pues les va a quedar algo así, ¿verdad? Ustedes, vamos a ver. Ahí estamos. Observen las coordenadas, ¿verdad? 0, 1,500,000 y 1,000,000, ¿verdad? Así le quedó, Alvarito. Sí, licenciado, así me quedo. Muy bien. Bien, chicos, vamos a continuar avanzando. La siguiente diapositiva, por favor. Saquen la imagen a esta lista de pasos para resolver un problema de programación lineal método gráfico. Ahí se recuerdan que la próxima clase vamos a ver cómo resolvemos ejercicios de programación lineal, pero usando matrices. Y para el efecto, tal vez sería bueno que se vean en YouTube videos de cómo resolver problemas de programación lineal usando la matriz simplex. Simplex. De hecho, yo tengo varios videos, ¿verdad? Ahí en el canal de YouTube. Voy a ver si se los comparto para que ustedes, pues, empiecen a ver, ¿verdad? Que tenemos que hacer cosas como elegir un elemento pivote, fila pivote, columna pivote. Todo eso lo vamos a ver la semana entrante. Y cómo le vamos a entrar para crear la matriz simplex y cómo la vamos a ir tratando para hasta llegar a la respuesta. La respuesta tiene que ser igual que si usamos estas gráficas que estamos haciendo hoy. Y otra cosa más. Me gustaría, pero no sé qué dicen ustedes, me gustaría enseñarles a usar la inteligencia artificial de Excel para resolver este tipo de problemas. Creo que todavía sería muy bonito que lo aprendieran a usar. Pero depende de ustedes, ¿verdad? Si quieren. Yo con mucho gusto los ayudo. Cuéntenme si ya le sacaron la copia a esta lista de pasitos. Sí, Lick, ya está. Sí, Lick, Muy ya. bien. Ya estamos. Bueno, vamos a darle lectura al primer ejemplo. Al primer ejemplito. Vamos a ver. Aquí está el primer ejemplo. Vamos a ver aquí. Bueno, dice que hay un granjero que tiene un terrenito de 240 acres. Es como el tamaño de Villanueva, el terrenito. Él necesita decidir cuántos acres de maíz debe plantar y cuántos acres de frijol. Fíjense pues, maíz y frijol, maíz y frijol. Él obtiene una ganancia de $40 por acre para maíz y $30 por acre para frijol. Fíjense bien, la ganancia es $40 por acre para cada acre de maíz, ¿va? Y 30
por acre de frijol. Sin embargo, dice, sin embargo, el maíz necesita 2 horas de trabajos con tractor por acre y el frijol necesita solo 1 hora de trabajo con tractor por acre. Pero el granjero solo tiene dinero para pagar 320 horas de tractor. O sea, patojos, que esta situación pues es una limitante bastante fuerte porque las 320 horas que él ya pagó, digamos, de tractor, hay que repartirlas para producir maíz y frijol, pero el maíz se consume 2 horas de tractor y el frijol se consume solo 1 hora de tractor. Para maximizar la ganancia, entonces, ¿cuántos acres de maíz y cuántos acres de frijol hay que cultivar? Fíjense pues, para maximizar la ganancia, ¿cuántos acres de maíz y cuántos acres de frijol hay que cultivar? A ver, recuérdenme ustedes cuál es el primer paso de toda la lista que acaban de copiar. ¿Cuál es el primer paso? La, la acción. Ujú. Las variables de decisión. Bueno, les voy a dar un consejo, un secreto, un tip. ¿Cómo sabemos cuáles son las variables de decisión? Bueno, para determinar cuáles son las variables de decisión, leamos la pregunta. A ver, ¿y cuál es la pregunta? Dice que ¿cuántos acres de maíz y frijol hay que cultivar? Ahí está, miren, entonces su variable X de decisión va a ser la cantidad de acres de maíz y la variable Y pues va a ser la cantidad de acres de frijol. Entonces, repito, X es el maíz, Y el frijol en ese orden. X son los acres de maíz y Y los acres de frijol. Por favor, lo anotan y me dicen cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, niñas? A ver, Marian, ¿cuál es el siguiente paso? Es la función objetivo. Muy bien, vamos a crear la función objetivo. Para crear la función objetivo vamos a usar las variables que acabamos de crear, ¿verdad usted? Las variables que acabamos de crear. Y en el ejercicio tenemos que ir a buscar información que nos hable de costos o de ganancias o de otra cosa que podamos medir, ¿verdad? Puede ser espacio en un avión, por ejemplo, en un barco, ese tipo de cosas. A ver, leamos el ejercicio. Dice que en la segunda línea, ¿verdad? Dice que se tiene una ganancia de $40 por acre de maíz. Bueno, entonces ahí estamos. La función objetivo Z, le ponemos así en su cuaderno, Z igual a 40X, ¿verdad? Que significa 40 por maíz, ¿verdad? 40X más 30Y. 30Y porque el frijol es Y, ¿verdad? Lo bautizamos como Y, entonces es 30Y. Repito, la función objetivo Z es igual a 40X más 30Y. Y le vamos a poner Z. Fíjense, patojos, que la semana que vamos a ver la matriz simplex, ahí vamos a utilizar las variables X, Y, Z. Y Z va a ser entonces la función objetivo. Las tenemos que usar, las vamos a crear dentro de una matriz. Ya van a ver ustedes todo el merengue que hay que hacer ahí. Bien, entonces vamos a avanzar acá. Y la función objetivo entonces nos quedó 40x, z, ¿va? 40x más 30y. ¿Cuál es el siguiente paso?
Las limitaciones. Las limitaciones. Muy bien, Damaris. Fíjense que las limitaciones es el paso que más cuesta, porque realmente para poder crearlas tenemos que meternos entre el ejercicio, ¿va? Para ver qué es lo que está pasando ahí adentro. A ver, miremos pues nuestra primera limitación. Pues, si ustedes pusieron atención, decía el tamaño del terreno, ¿verdad? Yo les dije todavía que era como el tamaño de Villanueva. El tamaño del terreno es 240 acres. En este momento no sabemos cuántos acres de maíz habría que cultivar ni cuántos acres de frijol. Por lo tanto, podemos decir que entre X, que es el maíz, más Y, que es el frijol, entre los dos juntos, ¿va? Hay que cultivar 240 acres. Ni más, pero tampoco menos, ¿va? La solución tiene que ir enfocada a los 240 acres. Así que esa sería nuestra primera restricción. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué? ¿Se entendió por qué, chicas? Chicos. Sí, Lick, sí se Sí, entendió. licenciado. Vaya, muy bien. Me alegra, me alegra. ¿Cuál es la siguiente limitación que tiene el muchacho? El tiempo o horas. Las horas. Ajá. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ahí en el Ingenio Pantaleón, donde yo trabajaba, cada hora de tractor, habían tractores que cada hora costaba 5,000 quetzales, ¿verdad? Otros de 3,000 según el tamaño, ¿va? O sea, estamos hablando de un montón de dinero, ¿va? Hablar de ya de 320 horas de tractor es una montaña de dinero, ¿verdad usted? Entonces, resulta que él solo tiene para pagar 320 horas, ¿verdad? Así decía. Pero, además de eso, cada acre de maíz se consume 2 horas de tractor y cada acre de frijol se consume 1 hora de tractor. Entonces, nuestra limitante nos va a quedar escrita más o menos así, miren. 2X, ¿verdad? Porque la X significa maíz y un acre de maíz consume 2 horas de tractor. Y las Y, que son los acres de frijol, pues esas se consumen 1 hora de tractor, pero no vamos a escribir 1 por Y, a ustedes, sino solo ponemos Y. Y esto es menor o igual que 320 horas. Aquí tenemos que consumir las 320 horas, ¿verdad? Ese recurso que es limitado, ¿verdad? Son las horas de tractor. Así que así nos quedaría nuestra segunda restricción. ¿Cómo la ven? ¿Se entiende? ¿Tienen duda? ¿Por qué? No, Lick, sí se entiende. Vale. Tenemos otro juego de restricciones que siempre tenemos que tomar en cuenta y esas se llaman las restricciones lógicas, Y eso también va para la matriz simplex, ¿verdad? Las restricciones lógicas, patojas y patojos significan que las respuestas que ustedes encuentren, las respuestas que ustedes le van a dar al ejercicio, tienen que ser respuestas positivas, ¿verdad? Positivas, mayores o iguales que 0, obviamente, ¿verdad? En ese orden, no pueden dar una respuesta negativa, nunca, nunca. Como decía mi maestro, nunca jamás mente, ¿verdad? Nunca jamás mente pueden dar una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque digamos, Álvaro, usted no puede decirle al muchacho, mire, tiene que sembrar menos 100 acres de maíz, ¿va? O menos 200 de frijol, ¿va? No puede dar usted una respuesta negativa, ¿verdad? Tiene que ser una respuesta lógica, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí se entendió. Ok, muy bien. Bien, criaturitas, entonces
Vamos a ver cómo nos queda el juego de restricciones. Aquí las tenemos las tres, miren. X más Y menor o igual que 240, 2X más Y menor o igual que 320, y las restricciones lógicas que X y Y pues tienen que ser mayores o iguales que 0, no pueden ser negativas. Bien, ahora pues es el momento ¿de qué? A ver, ¿qué sigue? Extraer las coordenadas. Muy bien, extraer las coordenadas y hacer las gráficas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Aquí estamos, vean. A ver, pues, nuestra primera restricción que decía que X más Y es menor o igual que 240, pues va a tener los puntos. A ver, si X es 0, pues Y es 240. Entonces nos queda el punto 0, 240. El siguiente punto va a ser, si es la Y la que se hace 0, entonces X es 240. Y anotamos 240,0. El siguiente punto, vamos a ver. Voy a traer la calculadora. A ver, si X se hace 0, pues Y es 320. Entonces anotamos 0 en X y en Y anotamos 320. El siguiente punto va a ser, bueno, si es Y la que se hace 0, entonces X va a ser 320 entre 2, para ustedes, 320 entre 2 nos da 160,0 entonces. Y aquí tenemos el último punto. Ahora tenemos que graficar los 4 puntos, ¿verdad? Y crear las líneas rectas. Eso lo vamos a hacer aquí a continuación. Veamos, el primer punto. A ver, Álvaro, miremos. Tenemos el primer punto 0, 240. Entonces nos vamos aquí, cuando X vale 0, subimos por la Y hasta llegar a 240. Aquí está y marcamos el punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, estamos de acuerdo. Muy bien. Y el siguiente punto, Alvarito, es 240,0. Entonces nos vamos sobre la X a la derecha hasta el 240. Y ahora unimos este punto con este, ¿verdad? Con una reglita y ahí la tenemos. Ujú. Bueno, vamos a ver los últimos dos puntos, Alvarito. A ver, sería 0, 320. Tenemos 0. Y nos vamos hasta arriba hasta 320. Aquí está el otro punto. Y el siguiente punto es 160,0. O sea, 160 sobre la X. Nos vamos sobre la X hasta 160. Y ya me pasé. Es aquí. 160. Y nos vamos a unir este puntito con este. Y entonces tenemos ahí ya nuestra red de gráficas, de líneas rectas, ¿verdad? Vemos que nuestra área de posibilidades, ¿verdad? Nuestra área de factibilidad, pues nos va a quedar más o menos por aquí. Ya vamos a explicar eso. Pero en este momento lo que necesitamos determinar, fíjense para todos, es qué coordenadas tiene este punto, el punto de intersección. El punto de intersección se forma cuando se cruzan las líneas X más Y igual a 240 y 2X más Y igual a 320. Cuando se cortan esas dos líneas, se forma este punto que se llama punto de intersección. Muy bien, ¿qué coordenadas tiene este punto de intersección? Para resolver esa duda, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales, que está conformado por la ecuación esta, la primera, X más Y igual a 240, y la segunda ecuación, 2X más Y igual a 320. Por favor, resuelvan ese sistema en su calculadora. Fíjense que hay que hacerlo en la calculadora porque ponernos a hacerlo a pie, ya no tenemos tiempo de ponernos a jugar con Kramer y la igualación y sustitución y todo eso. A estas alturas del partido ya no hay tiempo. Recordemos que el examen es solo de 2 horas, ¿verdad? Y hay que resolver varios ejercicios de este calibre a ustedes. Entonces, no tenemos tiempo de ponernos a jugar con Kramer y todo eso. Entonces, por favor, se van rapidito a la calculadora
le colocan el sistema, ¿verdad? En este caso, el sistema va a ser 1, 1, 240. Escribimos aquí 1, 1, 240 y la otra ecuación es 2, 1, 2, 1 y 320. Y la solución es que X es 80. Pueden ver la gráfica aquí, ¿verdad? Que dice 80 en X. Ajá. Y Y, pues es 160. Pueden ver su gráfica también, ¿verdad? 160. Entonces anotamos esas respuestas, ¿verdad? Vamos a anotarlo por aquí. Déjenme ver dónde está. Aquí está. El punto de intersección, entonces, es 80 en X y 160 en Y. Ahora veamos otro detalle. Verifiquemos que esta solución 80 y 160 de verdad se cumple, ¿verdad? De verdad se cumple, de verdad está correcta. A ver, entonces vamos a ver nuestra primera ecuación, que era esta, X más Y igual a 240, y nuestra segunda ecuación, que es esta. Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Sacan su calculadora y verifican que esta ecuación se cumple. Es decir, si X más Y es igual a 240, por favor sumen 80 más 160. A ver, Amelia, 80 más 160, ¿cuánto le da? Ahorita Lick. 240. Cabal, muy bien. Sí. Entonces, se cumplió esta, se cumplió esta. Muy bien. Ahora vamos a Amelia. Dice que 2X más Y nos debería dar 320. A Ajá. ver, hágale ahí. 2 por 80 más 160. ¿Le dio? Sí, Vale. Entonces se sí, cumplió. 320. Perfecto, Amelia, perfecto. Ahí está. Entonces se cumplieron las dos restricciones. Se cumplen con estas coordenadas del punto de intersección. Ah, excelente. Muy bien. Ahora quiero que se fijen en otro detalle. Observen cuál es el símbolo de desigualdad en la primera ecuación y en la segunda. ¿Lo ven? Fíjense que está apuntando a la izquierda, ¿no es cierto? A la izquierda. Eso significa que el área de factibilidad está a la izquierda de cada línea recta. Miren qué sencillo se armó la cosa. Qué sencillo, qué fácil, ¿verdad? A la izquierda, entonces, vamos a tener nuestra área de factibilidad. Entonces, quiere decir que si yo vengo por aquí, por ejemplo, ¿verdad? Toda esta a la izquierda de esta línea, toda esta va a ser nuestra área de factibilidad, ¿va ustedes? Hasta aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren pues, esta coordenada 0,240, pues obviamente le pertenece a la línea que representa el tamaño del terreno, que eran los 240 acres, ¿va? Y la línea inicial es esta celeste. Pero a partir del punto de intersección, vean que toma el control la línea naranja que habla de las horas de tractor. Entonces dice la línea naranja a mi izquierda. Entonces el área de factibilidad ahora va a ser así, miren, a la izquierda de la línea naranja. ¿Se entendió por qué? ¿Se entendió? Sí, Lick. ¿Sí se entiende Sí, por qué licenciado. el área de factibilidad queda así tan extraña? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lick. Bueno, a veces el área de factibilidad es solo esta partecita de aquí, pero hay que estar viendo atentos, ¿verdad? Con el signo de desigualdad. Bueno, entonces ahí está, esta es nuestra área de factibilidad.
¿Qué puntos nos van a interesar? Bueno, nos va a interesar este punto, ¿verdad? Definitivamente, el 0,240. Nos va a interesar el punto 80,160 y nos va a interesar este puntito donde termina el área de factibilidad, que es el 160,0, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya que todo esto pues está claro. ¿No hay alguna duda de esto? Bueno, voy a borrar entonces esto. Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Miren ustedes, dentro de unos 2 minutos tenemos que sincronizarnos con el examen corto. Bueno, vamos a continuar aquí rápidamente. Ya vimos, ¿verdad?, que este es el área de factibilidad. Ya vimos cuáles son las coordenadas del punto 2, ¿verdad?, del punto de intersección. Ya resolvimos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Aquí está la solución del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y entonces nos vamos a la parte final para dar la respuesta al ejercicio. Vamos a crear esta tabla de valores que está aquí. Esta, ¿verdad? Que está aquí. Sencillamente vamos a ir a copiar las coordenadas que tiene cada punto, cada vértice de interés. El 0,240 lo anotamos aquí, 0,240. El punto de intersección que tenía coordenadas 80, 160. Y el punto 3, que es al final del área de factibilidad, 160,0, aquí está. Ahora, patojos, vamos a crear la columna de función objetivo. En esta columna de función objetivo, la creamos sencillamente, ¿verdad? Con la calculadora puede ser, ¿verdad? Ustedes con la calculadora. Vamos creando, ¿verdad? Metemos dentro de la función objetivo, que recuérdense, la función objetivo era 40x más 30y, ¿verdad? Entonces, podemos traer la calculadora, ¿verdad? Y nos vamos a hacer lo siguiente. En la primera fila, hacemos 40 por 0, pues nos da 0, ustedes, más 30 por 240, entonces hacemos 30 por 240 y nos da 7,200. Aquí está, 7,200. Esa sería la ganancia si configuramos la siembra de cultivos así. Veamos la siguiente línea. Dice 80 y 160. Entonces vamos a tener 40 por 80 más 30 por 160. Y tenemos 8,000 de ganancia. Y en la última fila, pues tendríamos 40 por 160, 40 por 160, más 30 por 0, que es 0. Entonces nos da 6,400. Muy bien. Llegó el momento entonces de tomar la decisión que le vamos a recomendar al señor granjero, al señor agricultor. ¿Qué le van a recomendar ustedes? Pero lo que ustedes vayan a recomendar, no tienen que decírselo como que es Robocop, pero ustedes tienen que explicarle. Recuérdense que las personas operativas son personas muy sencillas. No pueden ustedes hablarles de mala manera, de una manera pesada, ¿verdad? Tienen que explicarles cómo deben hacer las cosas, ¿verdad? Así que, bueno, a ver, Marian, ¿qué dice usted? ¿Qué opción va a recomendar? Marian. Bueno, Marian como que está fuera del aire. A ver, Kevin, ¿qué dice usted? Bueno, en este caso yo le recomendaría que realizara 80, bueno, que por el tiempo y Ajá. por el área que tenemos, podría producir 80 acres de maíz y Sí, 160 acres de frijol para obtener una ganancia de $8,000. muy bien, Ujú. perfecto. Excelente, Kevin. Así mero hay que hablar uno con las personas.
Observen la primera opción que decía vértice 1, donde nos decía, mire, no siembren nada de maíz, cero maíz, y todo siempre lo de frijol, los 240 acres. Claro, pero ahí tenemos una cosita que no sé si va a sobrar dinero de horas de tractor y solo obtendríamos 7,200 de ganancia. Veamos la última opción. Fíjense que en la última opción dice, mire, siembre 160 acres de maíz, cero de frijol. ¿Por qué? Porque acuérdense que el maíz se consume 2 horas de tractor. Entonces aquí en 160 acres ya van las 320 horas que se habían pagado de tractor, ¿verdad? Entonces ya no queda nada para frijol, pero solo se sacan 6,400. Entonces aquí está, miren, en las soluciones que ustedes den, tienen que dar X, Y, Z, ¿verdad? Las 3 variables como respuesta. Muy bien, chicos. Vamos entonces al examen corto. Permítanme un segundo. El examen corto se los estoy habilitando en este momento. Ya está habilitado. Por favor, pueden ir con su dispositivo a la plataforma, abrir y responder el examen. Es una matriz insumo-producto. Tienen más o menos unos 15 minutos para resolverlo. Chicos, mientras estamos en este momento, voy a pasar asistencia hoy. A ver, está Ingrid Amelia. Vayan diciendo presente, por favor. Presente, Lick. El viernes en la mañana. El viernes voy a ir al campo. Gracias. Damaris Lisette. Presente, Lick. Gracias. Ashley Brichel. Presente, Lick. Gracias. Eddie Alexander. Kevin Eduardo. Telic, presente, Telic. Gracias. Mari Celeste. Presente, licenciado. Gracias, Mar. Mariam Eunice. Lick, ella dijo que no le servía su micrófono, pero creo que por los comentarios está respondiendo. Ok, gracias. Álvaro, ahí estaba Alvarito. Catherine Samantha. Presente. Gracias, Catherine.
Y por último, el amigo Jefferson William está por ahí. ¿No está Jefferson William? Bueno, pues pueden darse cuenta, ¿verdad? Que las comunicaciones virtuales, pues, dejan mucho que desear, ¿va ustedes?
Hola, ¿me pueden comentar si ya terminaron el examen? En el caso mío, ya, Muy bien. Veo que hay 2 estudiantes menos en la reunión. Necesito que por favor abran su cámara para la foto de la asistencia, ¿verdad? Porque esta foto es lo que vale. La foto es lo que vale hoy. A ver, Marianne, Damaris, Amelia, Álvaro y Ashley. Abran su cámara, por favor, para tomarles la picture in picture. Solo nos falta Damaris. Miren, y Jefferson, ahí estaba, ya no estaba, ¿no? Bueno, risita pues, risita. A ver, Ashley, ríase. Eso, Ahí, ahí está, muy bien. Muy bien, gracias, chicos. Pueden cerrar la cámara. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a ver otro ejemplito de programación lineal, ¿verdad? Para que ustedes terminen de recordar cómo era que se resolvían estos ejercicios. A ver, entonces, la siguiente diapositiva vamos a leer de qué se trata el ejercicio. Vamos a ver, dice que un expendio de carnes acostumbra a preparar la carne para hamburguesa, o sea, hacer una mezcla, con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo. 1 libra, o sea, vamos a necesitar hacer 1 libra, nada más 1 libra. ¿Por qué solo 1 libra? Porque nos va a servir para determinar el porcentaje de cada tipo de carne, ¿verdad? Para hacer la mezcla. Así que es 1 libra por eso. Siguiendo con la lectura, dice que la carne de res tiene 80% de proteína de carne y 20% de grasa. Y tiene un precio de 80 centavos la libra. La carne de cerdito tiene 68% de carne, o sea, de proteína de carne, y 32% de grasa. Y cuesta 60 centavos la libra. ¿Qué cantidad de cada tipo de carne se debe emplear para cada libra de carne para hamburguesa? Si se desea minimizar el costo y mantener el contenido de grasa que no sea mayor del 25%. Bien, ¿cuál es el primer paso? Definir las variables. Muy bien. Definamos las variables. Ya les di el truquito que para hacer eso, leamos la pregunta. Y la pregunta dice aquí, ¿qué cantidad de cada tipo de carne hay que emplear? ¿Y cuáles son los tipos de carne? Pues de res y de cerdo. Entonces, X va a ser entonces la carne de res, Y va a ser la carne de cerdo. Siguiente paso. Definir la función objetivo. Muy bien. La función objetivo la tenemos que hacer con las variables que acabamos de crear. A ver, busquemos algo ahí que nos hable de precios o de ganancias. A ver, dice que
La carne de res cuesta 80 centavos la libra. Entonces ahí estamos. Vamos a poner que Z es igual a 80X. Z es igual a 80X. Y la carne de cerdo cuesta, bla, 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 60 centavos la libra. Entonces, nos va a quedar que Z es igual a 80X más 60Y. 80X más 60Y. Muy bien. ¿Qué paso sigue? ¿Qué paso sigue, chicas? Encontrar las limitaciones. Muy bien. Como siempre, este paso es el más difícil. A ver, pues, pero resolvámoslo juntos. ¿Qué limitaciones ven ustedes? De entrada, ¿qué limitaciones ven? Yo miro una limitante, diría yo, es que hay que hacer una libra. ¿A ustedes? Se les voy a marcar aquí. Hay que hacer una libra. Entonces, la primera limitación la podríamos escribir como X más Y menor o igual a 1, porque no sé cuántos me voy a llevar de carne de res ni más. No sé cuánto de cerdo, pero tenemos que hacer una libra. Entonces, ahí tendríamos nuestra primera restricción, que X más Y tiene que ser menor o igual a 1. Bueno, ¿cuál es la siguiente restricción? El porcentaje de grasa. Correcto. Está como por aquí, ¿verdad? No nos tenemos que pasar de 25%. Bueno, ¿y cuánto tiene de grasa la carne de res? A ver, dice que tiene 20, ¿verdad? 20%. Entonces nos va a quedar 20X más, ¿cuánto tiene de grasa la carne de cerdo? 32. 32. Entonces sería, a ver qué dicen ustedes. 20X más 32Y tendría que ser menor o igual que 25. Sí, ¿verdad? Sí, así que ¿Les parece? Repito, el 20X más 32Y tiene que ser menor o igual que 25. Fíjense que la carnita de res no llega a 25, sino que se queda en 20, ¿verdad? Pero la carne de marrano, esa se pasa, ¿verdad? Se pasa de 25, llega hasta 32. Bueno, entonces así querían nuestras limitaciones. Recuérdense que también tenemos limitaciones lógicas, ¿verdad? Limitaciones lógicas que significan que la solución que vamos a dar no pueden ser negativas, ¿verdad? Tienen que ser positivas. Bien, chicos, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí está justamente todo lo que acabamos de hacer, que X es la cantidad de carne de res, Y es la cantidad de carne de cerdo, la función objetivo nos quedó Z igual a 80X más 60Y, perfecto. Luego las restricciones, teníamos que X más Y es igual a 1 y que 20X más 32Y es menor o igual que 25, ¿de acuerdo? ¿Qué paso sigue ahora? Muy bien. Saquemos las coordenadas. Vamos pues. Aquí está. Se las voy a ampliar aquí para que las vean. Bien. Veamos. De la primera línea recta que nos queda es X más Y menor o igual que 1. Pues si X es 0, Y es 1. Ustedes no hay ni que dudarlo. Y la otra alternativa es que si Y se hace 0, pues X se convierte en 1. Así que ahí tenemos
nuestros primeros 2 puntos, ¿verdad ustedes? Ahora vamos con la siguiente línea recta. Tenemos 20x más 32y menor o igual que 25. Entonces, a ver, traigamos la cálculo. Vamos a ver. En el primer punto, si x es 0, y se nos convierte en 25 entre 32. Vamos a ver. 25 entre 32 nos da 0.78, correcto. Y el otro punto lo vamos a averiguar cuando y sea 0. Entonces, si y es 0, x se nos convierte en 25 entre 20, ¿verdad? 25 veinteavos, eso nos da 1.25. Bien, ahí tenemos entonces nuestros 4 puntos. Nuestros 4 puntitos, ¿verdad? Aquí estaría los últimos 2 puntos. Estamos de acuerdo. Marian, estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer la gráfica entonces. A ver, pues. A ver, Amelia. Miremos, Amelia, nuestros primeros 2 puntos, ¿verdad? Que corresponden a la primera restricción. Tenemos 0 y 1 y 1 y 0. Veamos, 0 y 1 tenemos 0, 0 para X. Ajá. Y hasta aquí está el 1. Muy bien, Ujú. lo marcamos. El siguiente punto va a ser 1 para X y 0 para Y. Entonces nos vamos 1, 1, aquí está, 1. Y lo Ujú. ponemos. Nos queda la línea celeste, ¿verdad? Sí, Lick. Veamos la otra línea, perdón, Amelia. A ver, tenemos entonces 0 y 0.78. Fíjense que subimos desde 0 hasta 0.78, que es casi 0.8, ¿va? Se fijaron en ese detalle. ¿Ve? Sí. 0.78. Casi llegamos a 0.8, pero no llegamos, ¿verdad? Casi, casi. Ujú. Y el otro puntito es 1.25 y 0. Entonces nos vamos aquí. Sería Sí, este. hasta aquí. ¿Ve? Y ahora unimos este punto con el punto 78 de aquí. Nos damos cuenta que tenemos un punto de intersección, ¿va ustedes? A ver, resolvamos ese punto de intersección, por favor. Tráiganse la calculadora. Nos metemos al módulo de ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Módulo de ecuaciones. A ver, la primera ecuación sería 1, 1, 1. Ah, las tres son 1, ¿ah? 1, 1 y 1. Y la segunda ecuación es 20, 32, 25. Ok. La primera coordenada, bueno, si lo vemos así en decimal, o lo podemos ver como fracción, ¿va? 7/12 o 0.58. Vamos a poner 0.58 y 0.42, ¿verdad? Así les quedó a ustedes. Sí, Lick. Ah, bueno, muy bien. Lo voy a escribir por aquí. 0.58, coma, y 0.42. Ahora tenemos que hacer las comprobaciones, ¿verdad ustedes? Vamos a ver. Vamos a comprobar esta y esta, ¿verdad? A ver, pues. La primera dice que si sumamos X más Y, nos tiene que dar 1. A ver, 0.58 más 0.42 nos da 1. Sí, licenciado, nos da 1. Nos dio 1. Ok, entonces le ponemos aquí que sí cumplió. Bien, hagamos la segunda.
A ver, Marian, dice que 20x más 32y nos tiene que dar 25. A ver, hagámosle aquí. 20 por 0.58 más 32 por 0.42. ¿Nos da 25? Sí, dice María. Ok, entonces le ponemos cheque aquí. Entonces, las respuestas que encontramos, pues sí son válidas, ¿verdad? Ustedes sí son válidas para nuestro sistema que acabamos de crear. Miremos el área de factibilidad entonces. Observen el detallito, ¿verdad? De los signos de desigualdad. Los dos están apuntando a la izquierda. A la izquierda. Entonces el área de factibilidad va a estar a la izquierda de cada línea recta. Sería a la izquierda de la línea celeste, pero aparece la línea naranja. Entonces es a la izquierda de la línea naranja, ¿verdad? A la izquierda de la línea naranja. Entonces vamos a empezar. El área de factibilidad sería como así, ¿verdad? Ustedes. Hasta el punto de intersección. ¿Por qué? Porque del punto de intersección para abajo, la línea celeste se pone a la izquierda de la línea naranja. Entonces aquí el área de factibilidad nos quedaría así. Toda esta área que está a la izquierda de la línea celeste. Por lo tanto, nos va a interesar 3 puntos. A ustedes el punto 1, pues que va a ser este, ¿verdad? Obviamente. El punto 2, que es el punto de intersección. Y el punto 3, que va a ser este 1,0. Estos 3 puntos son los que nos interesan. El área de factibilidad está rodeada de estos 3 puntos. Cuéntenme si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Lick. Muy bien. Entonces llegó el momento prácticamente ya casi de dar la respuesta, ¿verdad? Ustedes ya casi damos la respuesta. Vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. Y construimos nuestra tabla de valores con los 3 vértices que acabamos de analizar. Entonces vamos a ver. El vértice 1, pues, sería con estos datos, ¿verdad? 0 y 0.78. El vértice 2, vamos con las coordenadas del punto de intersección. Da esto. Y el vértice 3, que es con el vértice donde terminaba el área de factibilidad, que era este. A ver, pues. Vamos a meter las coordenadas dentro de la función objetivo. Recuérdense que la función objetivo era 80x más 60y. ¿De dónde salió la función objetivo? Ah, este era el precio por libra de la carne de res y este era el precio por libra de la carne de marrano. ¿Se recuerdan de eso? Aquí está entonces en nuestra función objetivo. Bueno, vamos a traer la calculadora para terminar de hacer el cuadro. A ver, la función objetivo dice 80x, entonces ponemos 80 por 0, ¿verdad? Que nos va a dar 0, más 60 por y y es 0.78. Eso nos da un costo de 46.8 centavos por libra, ¿verdad? Aquí estamos hablando de centavos por libra.
En el siguiente punto, que es el punto 2, nos quedaría 80 por punto 58 más 60 por punto 42. Eso nos tira 72 centavos. O 71.6, que aproxima 72 centavos. Muy bien. Y por último, la tercera fila, vamos a tener 80 por 1 más 60 por 0, ¿a que es 0? Pues nos queda 80 centavos la libra. Bien, chicos, entonces llegó el momento. A ver, Mari, ¿qué dice Mari? ¿Llegó el momento de qué, Mari? De dar la respuesta. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a analizar juntos qué pasó aquí. Fíjense que en la opción 1, donde dice 0 para X y punto 78 para Y, ahí pasan dos cosas. Primero, nos está diciendo, ¿sabe qué? No compre nada de carne de res, porque se recuerdan que la X es la carne de res. Entonces, nada de carne de res. Solo compre carne de marrano, Y claro, ahí nos va a salir más barato que todo. Pero hay un problema, que si solo compramos carne de marrano, entonces nos pasamos con la grasa, nos pasamos con la grasa. Por lo tanto, esta opción no nos gusta. Miremos la opción 3, solo para terminar con eso. Opción 3. En la opción 3 dice, mire, no le compre nada de carne de marrano. Solo compre la libra, ¿va? de carne de res, ¿va? Que es la X. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, primero, que con la grasa no vamos a llegar al 25%, sino solo al 20%. Y segundo, el precio, miren, es el más caro de todos. Por lo tanto, esta opción no nos gusta, ¿verdad? Ahora, veamos la opción 2. La opción 2 dice, mire, compre el 58% de carne de res y un 42% de carne de marrano. Y con eso va a obtener un mínimo costo de 72 centavos. Y sí se va a cumplir con la restricción de la grasa. Entonces, todo sale bien, ¿verdad? Todo está bonito. Por lo tanto, esta opción sí nos gusta. Muy bien. A ver, Álvaro. Alvarito, ¿cómo está? Ahí estamos. Sí. Pues, Alvarito. ¿Cómo le va a dar usted las noticias, verdad, al gerente de la tienda de la carne? ¿Cómo le va a sugerir usted? Fíjese que aquí tiene porcentajes de carne de res, porcentaje de carne de marrano y el precio al que le va a quedar. Entonces, ¿cómo le va a sugerir usted, verdad? No le va a decir una orden como que es Robocop para usted. Tiene que ser amigable, ¿va? Usted tiene que ser amigable. ¿Cómo le va a decir? Pues que le recomiendo que compre 50 y ¿qué? Sí, sería 0.58% Ajá, de carne de res. Sí, era el de res. ajá. Sí, así es. Y 0.42 de carne de cerdo. Y así se Ajá, va a mantener la grasa abajo del 25% con un costo de ajá, 71.60 centavos. ajá, ajá. Usted es buen vendedor, fíjese, Álvaro. No lo había visto así, pero es muy buen vendedor. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, muy buen vendedor. Qué bien. Va. Excelente. La cosa es hacer que la persona a la que usted le está vendiendo la idea, pues se la compre, ¿no? Y hay que ser amable. Así como lo acaba de hacer usted, está muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está la cosa. Ahora, a ver, ¿qué dice Damaris? Damaris y Amelia. A ver, ¿qué dicen ustedes dos? La siguiente pregunta. Digamos que ustedes
trabajan en la sección de eventos del hotel, un hotelón grande ustedes, del Hotel Camino Real, digamos. Y van a hacer un almuerzo, ¿verdad? Un convivio, donde van a llegar unas 2,000 gentes, por ejemplo. Pero quieren ustedes 500 libras de mezcla para hacer hamburguesa. O sea, 500 libras donde ya va mezclada la carne de res y la carne de cerdo. Entonces, mis amigas, ¿cuánto le van a pedir ustedes al carnicero? Digamos que el carnicero es Kevin, ¿va? ¿Cuánto le van a pedir ustedes a Kevin de carne de res y de carne de cerdo? Porque ustedes necesitan 500 libras de la mezcla de carne, eso solo para echar al sartén, ¿verdad? Calentar. Así que, ¿cómo les quedarían esos cálculos matemáticos? Repito la pregunta, ustedes necesitan 500 libras de la mezcla de la carne, ¿verdad? O sea, ya va mezclada la carne de res y carne de cerdo. Pero, ¿cuánto de esas 500 libras le van a pedir de carne de res y cuánto de carne de cerdo al carnicero? 290 libras de res y 210 libras de cerdo. Muy bien. A ver, ¿cómo hizo el cálculo? Porque apenas le oí. 0.58 por 500 y 500 por 0.58, aquí lo estoy haciendo. Ujú. Le dio 290. Muy bien. Sí, Y eso es de res. ¿Y el de cerdo? ajá. 0.42 por 500. Por Ah, 500. ¿Mm? 210. 210. Si usted suma 210 más 290, ¿cuánto le da? 500. 500. Ajá, 210 más 290. Cabal, 500. le da Sí. las 500 libras que usted necesita para el almuerzo, ¿verdad? Hacer un mega convivio, ¿verdad usted? Entonces, 500 libras. Y estos números así son, ¿verdad? Ustedes cuando ustedes organicen fiestas, eventos, así no se vayan a asustar, los números así son, ¿verdad? Que 500 libras de carne para asar, que 300 libras de pollo, así son los números, ¿verdad? Ustedes, lo que pasa es que uno en su casa no pasa de unas 2 o 3 libras para el almuerzo, pero ahí, en esos lugares, así son los números, o más, ¿verdad? 1,000 libras de pollo, ¿verdad? Una cosa así, para los almuerzos, ¿verdad usted? Bien, chicos, entonces, me alegra mucho ver cómo, por ejemplo, Álvaro pudo responder la pregunta, como Amelia, Damaris, en fin, todos, ¿verdad? Marianne también, Kevin, se han esforzado en esta tarde para este tema y resolver todas las preguntas. Me alegra mucho. Están muy bien. Bien, entonces con eso concluimos este ejemplo. Veo que todavía nos faltan más o menos 20 minutos de clase. Vamos a hacer otro ejemplo, o por lo menos iniciarlo, para que el tema pues quede bastante fácil, ¿verdad? Para que la semana entrante, cuando ya veamos las matrices y cómo resolver esto, pues no sea tan difícil. Así que vamos a ver este otro ejemplito. Vamos a platicar, creo que tal vez recuerdan este ejemplo ustedes. Vamos a platicar de una refinería de petróleo. Y el texto, pues, es este. Miren, está esta compañía de petróleo que puede comprar 2 tipos de petróleo crudo. Un crudo, que le vamos a llamar ligero, porque tiene propiedades bondadosas. Crudo ligero, que cuesta $25 el barril. Y un petróleo pesado, ¿verdad? Que es de menor calidad, que cuesta $22 el barril. Cada barril de petróleo crudo ya refinado produce 3 productos: la gasolina, la turbocina y el queroseno. La turbocina es la gasolina que usan los aviones, ¿verdad? Que es una gasolina un poquito más fina que la gasolina de carro.
Y el queroseno es un aceite diésel, ¿verdad? Que se parece mucho al diésel, que es el que se usa, por ejemplo, en las estufas, ¿verdad? Que usan gas, le dicen algo. O ¿sabe dónde se usan también el queroseno? Digamos en los candeleros, ¿verdad? Que tal vez alguno de ustedes tienen tal vez candelero o candil en casa, ¿verdad? El queroseno lo venden en, por ejemplo, en Semaco, en Novex, en esas tiendas, ¿verdad? Venden queroseno o ferreterías también. Venden el queroseno. Ya no en gasolinera, sino eso es en ese nivel. Bueno, la siguiente tabla nos indica las cantidades de barriles de gasolina, turbocina y queroseno producidas por el barril de cada tipo de petróleo. Veamos aquí. El tipo de petróleo, crudo light y crudo pesado. El crudo light nos puede producir 0.45 barriles de gasolina, 0.18 barriles de turbocina y 0.3 barriles de queroseno. Mientras que el crudo pesado, que es un poco más, digamos, chueco, ¿no? El crudo pesado nos produce 0.35 barriles de gasolina, 0.36 barriles de turbocina y 0.2 barriles de queroseno. De aquí, de esta tabla, vamos a generar nuestras restricciones, ¿verdad? Ustedes, nuestras restricciones. Cuando ustedes ven un problema de estos, piensen que tienen que crear una restricción por cada ingrediente en el problema. Y los ingredientes aquí son gasolina, turbocina y queroseno. Entonces vamos a tener que crear 3 restricciones, ¿verdad? Ustedes 3 restricciones. Vamos a leer la siguiente diapositiva, donde nos indica el contexto del problema. Dice así que la refinería pues hizo un contrato, o sea, mire Álvaro, la refinería hizo una venta, ¿va? Donde vendió 1.260.000 barriles de gasolina, 900.000 barriles de turbocina y 300.000 barriles de queroseno. Ustedes como gerentes de producción pues deben formular un modelo matemático para determinar cuánto petróleo hay que comprar a ustedes para hacer todo esto, que miren, todo esto son millones y millones de galones de cada producto, ¿no? Entonces, hay que construir como mínimo un modelo matemático para ustedes para ver cuánto hay que comprar de cada tipo de petróleo, que recuérdense que hay 2 tipos de petróleo a los que ustedes tienen acceso. Así que, primero, recordamos aquí la tablita esta, ¿verdad? Donde tenemos 3 ingredientes, entonces vamos a hacer una restricción para cada ingrediente. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Muy bien. Vamos a crear entonces las variables de decisión. Para crear las variables de decisión, leamos cuál es la pregunta. Y la pregunta está en la siguiente diapositiva, donde dice, se las voy a subrayar, determine la cantidad de cada tipo de petróleo para minimizar el costo y que se satisfaga la demanda. Álvaro, cuando usted dice que se satisfaga la demanda, está diciendo que se cumpla la venta, a usted como vendedor. La demanda, siempre que hable de demanda, se está hablando de ventas, ¿va? Entonces, aquí estamos, miren, necesitamos crear 2 variables de decisión. ¿Por qué 2? Porque vamos a crear una variable de decisión para cada tipo de petróleo. Y hay 2 tipos de petróleo, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar a la diapositiva anterior. Y entonces vamos a decir, la variable X, ¿verdad? La variable X se la vamos a asignar, vamos a ver aquí, la variable X se la vamos a asignar al crudo ligero. Y la variable Y se la vamos a asignar al crudo o al petróleo pesado, ¿no? Perdón, era petróleo pesado.
Entonces, repito, X va a ser el petróleo ligero y Y va a ser el petróleo pesado o el más chueco, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La Las función, ¿no? limitaciones. O las Muy limitaciones. bien, Ah, muy bien. Vamos a crear la variable, perdón, no es la variable, es la función objetivo. A ver, piensa que ya creamos que X es el petróleo ligero y Y es el petróleo pesado. Va, entonces la función objetivo Z nos va a quedar, a ver, ¿cuánto cuesta el petróleo ligero? Dice que es 25. Ok, entonces Z es igual a 25X más 22Y. Repito, 25X más 22Y. Aquí está, miren, 25X y 22Y, ¿verdad? 25X, que es el precio del crudo fino o ligero, y 22 es el precio del crudo pesado o de menor calidad. Muy bien. ¿Qué sigue? Las limitaciones. Muy bien. Eso de las limitaciones va a estar bandido ustedes. Vamos a ver. Fíjense que teníamos que crear 3 limitaciones, ¿verdad? 3 más las lógicas son 4. A ver, empecemos con la primera. Dice que, acuérdense que el crudo light es la X. ¿Saben qué? Se las voy a poner por aquí para que se resalte un poquito, ¿verdad? Esta va a ser la X, ¿verdad? Y esta va a ser la Y. ¿Así ven? Entonces, vamos a ver. Dice que el crudo light produce 0.45 de gasolina. Entonces, vamos a poner, anoten ahí en su cuaderno, ¿verdad? Restricción gasolina. Bueno, restricción gasolina va a ser 0.45X más 0.35Y. ¿Y a cuánto nos comprometimos a entregar de gasolina? 1.260.000. Va, muy bien. Entonces ahí estamos. Entonces la primera restricción nos va a quedar 0.45X más 0.35Y y eso debería ser mayor o igual que 1.260.000. Ahí tenemos ya entonces nuestra primera restricción. Muy bien, vamos con la segunda restricción, que era la de la turbocina. Aquí pues vamos a tener 0.18X, ¿verdad? Que es lo que le sacamos al crudo light, más 0.36Y, que es lo que le sacamos al crudo pesado. Y esto debe ser mayor o igual que la venta de turbocina. 900.000. 900.000, mayor o igual que 900.000. A ver, hagamos la última restricción, la del queroseno. Nos va a quedar 0.3X más 0.2Y y eso debe ser mayor o igual que 300.000. 300.000 barriles. Listo. Bueno, pues ahora hay que hacer la extracción de coordenadas y las gráficas, ¿verdad? Para ver cómo está el panorama ya en gráficas. Vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Aquí están, miren, las restricciones. Observen un detallito. Observen un detallito. Déjenme ver por aquí. Observen los signos de desigualdad. Tenemos mayor o igual. Tenemos mayor o igual. Y tenemos mayor o igual. ¿Por qué? Fíjense, patojos, que la respuesta es lógica y es bien sencilla. Vamos a usar signos de menor o igual cuando los recursos son muy escasos, o sea, cuando están limitados. Por ejemplo, cuando hablamos de la existencia en una bodega, pues
ponemos menor o igual, ¿verdad? O cuando en los ejemplos anteriores que vimos de la carne, ¿verdad? Poníamos menor o igual porque la carne pues es limitada, ¿verdad? No podemos decir hay carne infinita, ¿verdad? En los casos en que usamos el signo mayor o igual, es casi exclusivamente en los casos de petróleo o gasolinas, todo el tema de la industria petrolera. O cuando tenemos una mina, por ejemplo, mineras, empresas mineras. En ese caso usamos los signos mayor o igual. ¿Pero por qué? Porque el recurso es infinito, ¿verdad? Es infinito. Si ustedes necesitan los millones de barriles de gasolina que quieran, ahí están. No es escaso. Si ustedes tienen una mina de oro, por ejemplo, ahí está. Produce toda la vida. Produce, produce, produce. ¿Verdad? Entonces, por eso es cuando los recursos son, digámosle, infinitos, usamos el signo mayor o igual, porque la producción tiene que ser al menos, ¿verdad? De 1.260.000 o al menos de 900.000 o al menos de 300.000. No vamos a decir que sean menor o igual que, porque no tendría mucho sentido cuando la existencia, pues, es tan grande que podríamos casi decir que es infinita. Por eso es que en estos casos usamos el signo mayor o igual. Bueno, continuamos entonces, vamos a ver, aquí estamos con las coordenadas, solo que estoy viendo que ya estamos llegando al final de la clase, ¿verdad? Nos queda como un minuto y medio. Me voy a adelantar a la siguiente diapositiva. Veamos acá. Observamos cómo nos quedan las líneas rectas. En este caso, observen. Nos va a quedar entonces en la línea de la gasolina, que es esta, el punto 45X, ¿va? Las coordenadas ahí nos quedan 0, 3.600.000 y 2.800.000, 0. Entonces, nos vamos aquí al plano cartesiano y buscamos esos puntos. Claro, ustedes pueden decir ahí, bueno, que cada pulgada valga 1.000.000, pues 1.000.000 de barriles, por decirles algo. Entonces, aquí estamos, miren. Hacemos de 0 a 3.600.000, o sea, para acá, ¿no? 3.600.000 aquí. Lo unimos con el punto 2.800.000 por aquí. Y ya está, la línea celeste. Miremos la de la turbocina. Entonces, la turbocina tenemos punto 18X más punto 36Y, que tenemos coordenadas 0, 2.500.000. Entonces, nos vamos de 0 a 2.500.000, es este punto rojo. Y su punto contraparte, pues va a ser el de 5 millones, 0. Entonces, nos venimos hasta aquí a 5 millones, 0. Claro, en su cuaderno, si hacen la gráfica, pues si hablamos de 5 millones, podrían graficarla como de 5 pulgadas, ¿verdad? Donde cada pulgada, pues va a valer 1.000.000 de unidades. Y por último, fíjense qué curioso, la última gráfica, la del queroseno. Esta gráfica de queroseno pues tiene coordenadas 0, 1.500.000, o sea, estamos aquí, este puntito gris. Y el otro punto es 1.000.000, 0, entonces va a ser aquí, miren, 1.000.000, 0. Observen los signos de desigualdad, que todos tienen mayor o igual. Por lo tanto, el área de factibilidad, pues va a estar a la derecha, ¿verdad? A la derecha de estas líneas. Empezando por la línea del queroseno. Todo lo que está a su derecha, pues es válido, ¿verdad? Entonces prácticamente es todo, ¿verdad? Ustedes es todo. Así que continuamos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el punto de intersección. A ver, mírenme el punto de intersección, por favor. Es bien importante que analicemos el punto de intersección que está dado entre dos líneas. ¿Entre qué líneas está el punto de intersección? A ver, ¿quién puede decir? A ver, Kevin, ¿entre qué líneas tiene usted el punto de intersección aquí?
Entre 1.400.000 y 1.800.000. Ese es el valor de la coordenada del punto de intersección. Pero observe, el punto de intersección se da cuando se cruzan la línea celeste, que es la línea de la gasolina, con la línea naranja, que la línea naranja es la línea de la turbocina. Se lo voy a marcar aquí para que tal vez quede más claro, ¿verdad? Cuando se cruza la gasolina con la turbocina, ¿verdad? Esta es la que nos da el punto de intersección. Ahora, para encontrar las coordenadas que usted dijo que eran estas, por favor resuelva con su calculadora, ustedes, resuelvan con su calculadora este sistema. Miren, por favor, resuelvan este sistema con la calculadora que dice punto 45x más punto 35y mayor o igual que 1.260.000 y resuelvan con la otra ecuación que es punto 18x más punto 36y igual que 900.000. Pueden traer la calculadora, vamos a hacerlo. Vamos a traer la calculadora y lo vamos a resolver para que ustedes vean. Nos vamos entonces al módulo de ecuaciones. Y tenemos, vamos a meter la primera ecuación que es punto 45, punto 35, 1.260.000. Y la segunda ecuación es punto 18, punto 36 y 900.000. Y ahí está, mire Kevin, X es 1.400.000 y Y es 1.800.000. Aquí están las coordenadas de este punto. Entonces, patojos, ahí está ya resuelto, ¿verdad? Está resuelto el ejercicio prácticamente porque la solución está en la coordenada del punto de intersección. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, pueden crear su tabla de valores, ¿verdad? Pueden crear su tabla de valores. Nos quedaría así. Pueden observar que el primer punto, que era el 2.500.000, ¿verdad? Pues, ¿cuánto vamos a gastar en esta aventurita? Fíjense que aquí, si hacemos esta solución, vamos a gastar 55 millones de dólares. Millones de dólares. Pero si no compramos nada de petróleo ligero, entonces, y todo lo compramos de petróleo pesado, entonces no vamos a cumplir alguna restricción. Obvio. Vean la tercera solución donde dice, mire, no compre nada de petróleo pesado, cómpreselo todo a petróleo ligero. Entonces van a haber una o dos restricciones que no vamos a poder cumplir. Y el precio, aunque esté un poquito menor que el de en medio, ¿verdad? Pero si no cumplimos todas las restricciones, va a haber problema. Y por último, vean aquí donde dice la solución que está sombreada de amarillo, donde hay que comprarle 1.400.000 barriles de petróleo ligero y 1.800.000 barriles de petróleo pesado. Y el costo es de 74.600.000 dólares. Aquí pues estamos hablando ya de las grandes ligas, ¿va? Usted bueno, una petrolera, quitarle 100 millones de dólares es como un pelo a un gato. Ustedes imagínense, es de ese nivel de lo que estamos hablando. Entonces, a ver qué dice Damaris. Damaris, por favor, para terminar la clase de la tarde de hoy. ¿Cómo le daría usted la respuesta a este gerente de producción de la refinería? ¿Cómo le diría usted, mira vos, tenés que hacer esto, esto, esto y a cambio vas a tener esto, esto y esto? ¿Cómo le diría usted, Damaris? Ya tengo Y debe- listo. Sí, Sí, un cable de alambre. sí, Es que me gusta ideal por acá. ay, Pues, no te pues, ah, que yo tengo una vez que puedo. desde el pesado para, Ajá. para poder minimizar
Sí, para tener un costo de 79.600. 74.600.000. Sí, perdón, eso. Ajá, muy bien. O sea, siempre hay que tener una buena comunicación, ¿verdad? Con las personas que le ayudan a uno a construir los objetivos. Bien, chicos, vamos a dejar entonces la clase por aquí. Permítanme, solo voy a terminar de la grabación, ¿verdad? Ustedes, permítanme un segundo.